tenemos que recibir con muchísima alegría, satisfacción, alborozo, de alguna manera, a la presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, la doctora Muquien Adriana Sambén, que es la responsable de la publicación del 6º tomo de la Historia General del Pueblo Dominicano. Eso no quiere decir que se han publicado 6 tomos, se han publicado solamente 3. 2 tomos antes, y ahora este 6º es el 3er tomo que se publica. El número 1, que es una historia general y un balance de la historia del pueblo dominicano. El tomo 2, que abarca una gran parte de la dictadura de Trujillo, que es en realidad el tomo 5. Y este tomo 6, que es el libro del que queremos hablar en este programa. Bueno, pronto ya tenemos fecha para la puesta en circulación del tomo 2, que sería el 4º publicado, pero el tomo 2 que corresponde al siglo XVII y XVIII. Siglo XVII y siglo XVIII. Entonces el 4 y el 3 y el 4, que abarcan siglo XIX y XX hasta Trujillo, el 20 hasta Trujillo, porque el 5 fue un libro solo para Trujillo. Esperamos que estén listos ya para el año que viene. Y con eso completamos la serie, y eso para mí es una gran satisfacción. Qué bueno. El tomo 6º, la historia general del pueblo dominicano, que es este libro que tenemos aquí, fue puesto a circular hace aproximadamente 3 semanas. Y por supuesto, este libro es un acontecimiento para los historiadores, pero también para todos los amantes de la historia y para toda la academia en República Dominicana, las universidades y todo aquel que quiera conocer la interpretación de tantos acontecimientos y la visión, porque además es un libro que refleja el pensamiento variado, diverso de intelectuales que han estudiado especialmente los períodos de la historia en los que se enfoca cada uno de estos tomos. Muquien, me alegra que incluso me haya traído un ejemplar de este tomo. Me gustaría saber, ¿quiénes son los historiadores que participan de este tomo? Bueno, ahí está Wilfredo Lozano, está Ricardo Hernández, que murió, había entregado su trabajo, Ramonina Brea, así de memoria, no recuerdo, ahí tú lo tienes, aquí, sí. Aquí son los autores. Bien. Bueno, mira, está Ramonina Brea, Paul Austerlitz, Leopoldo Artiles, Emilio Betances, que es un intelectual dominicano que vive en Estados Unidos, que recientemente publicó un libro, Fran Cáceres Ureña, Miguel Seara Hatton, Juan Ricardo Hernández, como te dije, Wilfredo, Gianni Miller, que habla sobre el tema del arte, Bruno Rosario Candelier, Isidoro Santana y Marco Villamán. Esos son. Bien, entonces me gustaría los temas que abarca este 6º tomo de Historia General. Interesante, porque y los periodos de la historia. Sí, quiero decir 2 o 3 cosas antes de hablar del periodo. Este libro tenía como coordinador a Fran Baesever. Cuando Fran murió, yo hablé con Roberto Casado y dije, Roberto, ¿qué podemos hacer? Entonces hablamos con su hijo, Fran, y él nos mandó el material. Y si este libro salió fue porque Roberto Casado se esmeró en hacerlo, porque Fran no pudo culminar su trabajo de edición. Él era el responsable de coordinar con cada uno de los intelectuales asignados. Tiene un coordinador. Bien. Por ejemplo, el tomo 6 lo coordinaba Fran Baesever, el tomo 5 lo coordinaba Roberto Casado, que es el coordinador de toda la historia de lo general. El tomo 1 era Genaro Rodríguez. El tomo 2 lo coordina Raimundo González. El tomo 3, Emilio Cordero. El tomo 4, José Checheco. Muy bien. Entonces esto abarca, está muy interesante. Yo estaba viendo, revisando, comienza desde la República Dominicana post-Trujillo, y se hace un balance de la herencia que nos deja Trujillo a la sociedad dominicana de 1966, se habla de la Revolución de Abril, y se ven de diferentes perspectivas. Por ejemplo,
La Revolución de Abril está hecho por Piero Gleijeses, famoso muy bueno, autor del libro La Crisis Dominicana. Sí, muy bueno, muy bueno. Es un libro que se publicó, posteriormente tiene una edición mejorada y ampliada. De la Academia. De la Academia Dominicana de la Historia. Que se publicó hace como 2 años, como 3 o 4 años. Sí, de acuerdo. Entonces, por ejemplo, se habla por periodo, post-Trujillo, después entonces Consejo de Estado, Revolución de Abril, el balance de Balaguer, por supuesto, de los 12 años de Balaguer, sí. Que por supuesto Wilfredo Lozano, que ha escrito varios libros sobre el tema. Sí. Isidoro Santana hace un balance económico de la guerra, de la economía dominicana post-Trujillo, de la herencia también que nos deja el régimen, después entonces los gobiernos del PRD, sí. La economía de transición 90-96, 80-96, los 10 años del gobierno de Balaguer, que se lo hace Leopoldo Artiles, Movimiento Social y Estructura de Poder, Emilio Betances, sí. Que ha trabajado mucho el tema, la República Dominicana, Inclusión y Exclusión Social, que son los temas eternos de Marco Villamán, sí. La población dominicana en ese periodo, de Fran Cáceres que Dueña, tú sabes que es especialista en ese tema. Demógrafo. Lo interesante de este libro es que tiene también la República Dominicana vista desde la perspectiva literaria, que lo hace Bruno Rosario. Y hay una perspectiva artística del arte, las artes plásticas, que por supuesto Janet Miller. Sí. Entonces después se habla también sobre la música popular de Paul Austerlitz. Sí. Mira, hay por supuesto, algunos libros que se han publicado que de algún modo tocan este aspecto. Por ejemplo, el libro El Gran Cambio, de Fran Moya Pons, abarca varios de los temas que están contenidos en este libro. No hay ningún trabajo, por supuesto, aquí en este libro de Fran Moya, ya que en el tomo 1 hubo varios trabajos de Fran Moya Pons. Pero me gustaría preguntar, algunos de los temores que se expresaron inicialmente con este proyecto de la historia general del pueblo dominicano, recuerdo particularmente las preocupaciones de Franklin Pichardo, de Franklin Franco Pichardo, que él decía, bueno, hay algunos personajes que están ahí y que son parte de la historia y que están auspiciando la publicación de este libro. ¿No influirían esos personajes en el concepto de los intelectuales dominicanos? No. Él habló porque ese proyecto no fue ese proyecto tiene ya como 10 años. Sí. No se toca el gobierno de Leonel Fernández por eso mismo, porque fue el gobierno de Leonel Fernández que nos auspició este proyecto, que fue en el 2004 por ahí. Sí. No, ahí no hubo, al contrario. Ahora que se están revisando los textos y todo, no. Y también se ha dejado entera libertad. Ha habido capítulos bastante polémicos, como pasó con el tomo 5. El tomo 1 no, porque todo lo de historia colonial, eso es historia, entonces la gente no se siente identificada con esa. Aunque muy claramente hay un concepto de la historia expresada muy claramente por Roberto Casá, en una valoración general de todos los historiadores de República Dominicana. Sí, estamos de acuerdo, Pero lo que te quiero decir es que no hubo presión por parte ni del gobierno ni de la academia hacia los autores del libro. Y le puede preguntar, algunos de los protagonistas de estos acontecimientos todavía estén vivos, que estén presentes, esto no afecta de ninguna manera la visión de lo que se está evaluando después de 1965, los 12 años de Balaguer, hasta el periodo, hasta el año 2000, creo. Mira, Fausto, hay una cosa que yo leí hace mucho cuando empecé en el mundo de la historia. Y yo recuerdo que escribí un artículo basado en esa lectura cuando existía Rumbo, que se llamaba esa subjetiva objetividad. Ya. Uno trata de ser lo más objetivo posible con el hecho que analiza, pero un historiador o un intelectual siempre va a pasar sus ideas por el prisma de su condición social, de su visión de la vida, de su visión de la historia. Sí.
¿Entiendes? Ese es así. Entonces, yo leí también un libro recientemente. Pero no pasa solo con los historiadores. No, con todo. Pasa con los periodistas, sí, con los filósofos, sí, porque, con los economistas. Y con donde tú le das prioridad a unas cosas y a otras no. Exactamente. Entonces, por ejemplo, decía un historiador que ahora que está en boda en Francia, de la nueva historiografía francesa, decía, la historia es una fotografía hablada que se toma desde diferentes ángulos. Si tú lo haces desde un dron, tú vas a ver lo general, pero vas a perder lo particular. Si tú lo haces desde abajo y lo tomas desde un solo ángulo, tú vas a ver ese ángulo y el resto va a estar difuso. Y esa es la historia. Esa es la historia. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con la presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, doctora Muquien Adriana Sambey. En un momento retornamos. Yo creo que tú... ¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre la publicación del último de los libros y la publicación de este sexto tomo? Bueno, el primer tomo se hizo durante la gestión de Fran Moya Ponce. De Fran Moya Ponce, el tomo 1. El tomo 1. El tomo 5, que es el número 2 de publicación, se hizo bajo la presidencia de Bernardo Vega. Entonces, durante mi presidencia, como estábamos avanzados, nos hicimos la junta directiva, se hizo el propósito de ver si publicábamos los 4. Y hubo reunión desde el principio y se está materializando. Hay una coordinación entre el Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia. ¿Cómo es esa? ¿Quién dirige a quién en este proceso? No, en la estructura de los libros, el coordinador general del proyecto, en tanto que miembro de número de la academia, es Roberto Casar. Entonces, él fue el coordinador de todo el proceso y cada tomo tenía su coordinador, como ya mencioné ahorita. Eso no es porque él sea el director del Archivo General de la Nación. No, claro que no. Sino en su condición de historiador y miembro de la Academia Dominicana de la Historia. Bien. Creo que incluso, pero no estoy segura en el timing, de que cuando él era coordinador general del pueblo, él no era todavía director del archivo. Del Archivo General de la Nación. O sea, por eso es muy importante aclararlo. Ahora, el archivo y la academia, por naturaleza de sus funciones, siempre tienen actividades conjuntas. Por ejemplo, logramos conseguir un fondo para no remodelar, sino restaurar la Casa de las Academias, que es un edificio histórico de alto valor, y se estaba cayendo. Es en madera. No, es un edificio en madera. No, madera y mampostería. Imagínate. Entonces nos apoyaron, el gobierno central, le hicimos un presupuesto y se aprobó. Entonces no se puede hacer nada porque está lleno de polvo, se está construyendo. Era la casa donde vivió el presidente Lilis. Y era la casa del primer Banco Central y era la casa donde estaba la colecturía de aduana. La colecturía de aduana. De los norteamericanos. De la primera intervención militar de Estados Unidos. No, 1905. De 1905. Anterior, antes. En 1905-7, que fue cuando se completó a partir del 7 y hasta que muere. Eso fue durante el gobierno de Moncácer. Entonces, por ejemplo, te estaba poniendo ese ejemplo, las actividades se están haciendo desde a partir de hoy en el Archivo General de la Nación. Porque no tenemos local, porque se está construyendo. Se está remodelando. Y conservando, por supuesto, la estructura original. No, claro, es reparación. Porque ahí no solamente está la Academia Dominicana de la Historia. Está la Academia de la Lengua y la Academia de la Medicina. También. Bien, quería saber, ¿cómo está siendo financiado este proyecto? ¿Es en el presupuesto nacional o hay una búsqueda de apoyo del sector privado por parte de Tú sabes que la ustedes? Academia hemos tenido mucho apoyo de las empresas. Del sector privado. Sí. En los primeros 2 tomos lo financió uno Vicini y el otro Papo Menéndez. Entonces estos 4, el tomo 2 y 6 lo financió los hermanos Bonetti, José Miguel y Roberto Bonetti. Sí, nos dieron el dinero sin problema. Esto para la edición y para también pagar los trabajos. No, los trabajos se pagaron. Los trabajos se pagaron con el dinero que se colectó durante el gobierno de Leonel, que él dio el fondo. Un fondo inicial.
Bien. Entonces, quiero saber, hasta ahora, ¿cuántas ediciones se han hecho? Es decir, ¿de cuántas son las ediciones? No, se está haciendo solamente, son 1000. 1000 ejemplares. Y se vende, porque se están regalando a las academias. ¿Y dónde se puede comprar el libro? En la academia. En la academia. Y en Casa Cuesta. En Cuesta, no sé si ya lo llevaron, pero en Cuesta están los libros de la academia. ¿Cuánto cuesta cada ejemplar de este? No sé. Esa parte no lo sé. Esa parte no la sabe. Sé. Bien. Porque ya eso es un sistema que se calcula y Cuesta pone su precio, no sé. Ya. Bien, entonces, en este proceso se ha hecho una edición de un códex con el tomo 1. Es decir, el códex es el libro antiguo de la época medieval, que sobre todo lo utilizaban las bibliotecas de la iglesia. De la iglesia. Y que es un tomo enorme, dibujado, con un estilo, con un tipo de letra, con ilustraciones, hermosísimo, pero además que tiene un costo muy alto. Hicieron un tomo, el tomo 1 en códex, en ese tamaño enorme, muy grande, antiguo. Los demás tomos van a tener el mismo proceso. Sí. El tomo 5, que es del periodo de Trujillo, ya está casi listo, ya está en imprenta. Es precioso, unos dibujos, porque no fueron algunas fotos y otros fueron dibujos, bien hechos, y una cosa impresionante, yo lo revisé, está hermoso, la misma estructura, porque él quiere mantener el estilo de la época medieval con los códex grandes. Va a ser quizá de un poquito menos, pero más o menos el mismo grosor. Grosor del el tamaño sí, pero el grosor un poquitico menos, pero son libros muy hermosos y obviamente son libros de colección. De colección. Y tener un ejemplar de ese libro. Sí. En varios años en varios años eso va a ser un tesoro. Tener eso. Pesa varios kilos el libro, de manera que también las cajas son especiales. Son especiales. Sí. Entonces, el costo de eso, ¿quién lo cubre? No, ese proyecto es un proyecto que lo financia no el Grupo Vicini, Juan Vicini, porque él quiso hacer ese proyecto y él ha ayudado mucho a la academia. Aparte de financiamiento de actividades particulares y la investigación que se hizo sobre el ser dominicano, que se hizo con National Geographic, sí. Él también financia un proyecto ambiciosísimo que ya está en ejecución sobre la marcha, que es la biblioteca digital de la Academia de la Historia, y es un proyecto que ha costado mucho esfuerzo y mucho dinero. Yo estuve en la presentación que ustedes hicieron en el Hotel El Embajador con esta página de la biblioteca digital, y es un proceso muy hermoso y además de liberación de costo, porque son libros que están a disposición, una gran cantidad de libros de las personas que puedan accesarlo por internet. Por ejemplo, no todos quieren que sus libros se pongan... pero ya hay muchos historiadores que han cedido sus publicaciones. Cada vez hay más, porque tienen que firmar un contrato. Un contrato. Porque hasta que no esté firmado y sellado y validado, no se sube la obra. Bien. Entonces, por ejemplo, yo dije, los míos lo pueden poner todos. Porque para mí, como el dinero no ha sido nunca mi objetivo, sino para mí lo importante es que se dé a conocer lo que uno piensa y escribe, pues yo no tengo problema. Tú tienes libros muy importantes, tú tienes un libro que está en la educación pública como un texto de historia de República Dominicana. Historia Dominicana ayer y hoy. Historia Dominicana ayer y hoy. Pero además tú tienes la biografía, una de las biografías de Ulises Ceró. Y tú tienes la biografía de Buenaventura Báez. Y de Espaillat. Y la de Ignacio Espaillat. Ulises Francisco Espaillat. Entonces, esto son libros muy, muy importantes. Y están disponibles gratuitamente. Sí. ¿Se pueden bajar esos libros? Sí, yo no sé si ya ellos lo subieron, pero yo di la autorización. Ya. ¿Y otros historiadores se han sumado? Sí, claro, todos. Algunos no han puesto todos sus libros, pero sí la mayoría, sí. No, ha sido un proceso muy bonito, muy bonito. Y además, por ejemplo, los profesores de la universidad, yo que estoy en el mundo universitario, a los estudiantes le dicen, tal artículo tal que está en la revista Clio, número tal.
Los estudiantes no tienen que ir a la página. En internet, en la página, y sin está problema. la revista Clio. O sea, que es una labor educativa también que estamos haciendo. Bien, Muquien, me gustaría saber cuáles son las reacciones que ha tenido la Academia Dominicana de la Historia con la publicación de este tercer volumen, que es el tomo 6 de la Historia General hasta ahora ninguno del pueblo dominicano. Hasta ahora no me ha llegado. Pero la gente está leyendo el libro ahora. No me ha llegado. Los otros, el de Trujillo, tampoco generó muchas discusiones. El tomo 5. No, incluso, si tú supieras, porque incluso estaba en la directiva. Pero una de las cosas que pensaba era que algunos artículos eran muy polémicos. Sí, quizá algunos nos comentaron a nosotros, sí. pero en nivel privado, pero no hubo una queja formal a la Academia Dominicana de la Historia. Ya. ¿Entiendes? Muy bien. O sea, algunos lo hicieron de manera oficiosa, diciendo, no me gustó, pero tampoco voy a polemizar sobre eso. Bien. Debía ser lo contrario, ¿eh? Es decir, si no te gustó, hay que polemizar sobre eso. Y la academia, entiendo yo, que debía estimular el debate. Se lo dijimos. Porque para eso se hacen estas publicaciones. Sí, se lo dijimos, pero no. Bien. Vamos a volver en un momento, en el último segmento de esta conversación con la presidenta de la Academia Dominicana de la Historia sobre este tomo 6 o sexto volumen de la Historia General del Pueblo Dominicano. Muquien, en este libro, el primer ensayo es un ensayo de Juan Ricardo Hernández Polanco, ya fallecido, sobre la lucha contra los remanentes de la dictadura de Trujillo. Hay varias propuestas que se han estado manejando en los últimos meses sobre la creación de una comisión de la verdad, los crímenes de la dictadura, la justicia contra algunas de las personas que aún permanecen con vida y que fueron parte de ese acontecimiento. ¿Ustedes no ven una vinculación entre esto y esas posiciones que se han ido expresando, incluso dentro de la propia academia? Mira, eso no es algo institucional. Ricardo incluso era miembro correspondiente de la academia, pero su trabajo es un trabajo de su autoría y no es una posición oficial. Porque aunque el libro está publicado por nosotros, son los autores de cada capítulo responsables de lo que escriben. Sí, claro. Y nosotros les dejamos total libertad de que expresaran lo que quisieran. Pero Roberto Álvarez, por ejemplo, ha escrito un ensayo sobre la creación de la Comisión de la Verdad. Y hay propuestas. Y incluso se pensó en el gobierno de Leonel Fernández que se iba a crear una Comisión de la Verdad oficial, avalada, apoyada en ese momento por el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, que se quería que se hiciese. Todos los países que han pasado por dictaduras establecieron comisiones de la verdad. Pero mira, un tema con la academia es, y eso venía yo reflexionando hoy, en la academia tú tienes todas las corrientes de pensamiento posibles, desde visión marxista, desde visión más tradicional, desde visión de diferentes posiciones, amantes de tal historia, amantes de la otra. Y yo creo que por eso nosotros hemos podido mantenernos con dificultades, pero no hemos podido mantener, de que se respetan las visiones de cada quien y se valora su trabajo intelectual. Por ejemplo, en la última asamblea de número se eligieron miembros correspondientes y miembros de número. Y se eligieron, por ejemplo, personas que en los miembros correspondientes, que son, por ejemplo, de la UAS, una Reina Rosario, donde que se valoró su obra sobre... Ella tiene un libro o libros, pero su tesis doctoral es una joya. Está Joan Ferrer, que es un joven empresario, pero se ha dedicado a la genealogía de una manera increíble y tiene mucho escrito. Y está Fernando Infante. También. ¿Tú entiendes? Sí. Y Fernando Infante tiene otra visión y está Carlos Andújar desde una visión antropológica. Quisimos ser lo más equilibrado posible en la selección y fue muy democrática porque hubo hasta varias rondas para que se pudiera elegir por voto de mayoría. Pero ustedes no rehuyen al debate como Academia Dominicana de la Historia. No, el debate no, porque por ejemplo cuando se presentan, por ejemplo el otro día hubo una exposición
sobre el asunto de junio del 59, sí. Y ahí fueron los que estaban opuestos a Delio Gómez Ochoa. Sí. ¿Entiendes? O sea, nosotros, al contrario, propiciamos eso en un espíritu académico. Ya. Al contrario, no. Ya. Y el debate sobre estos temas, de la historia general del pueblo dominicano, sobre todo este que es, como hemos visto, el que está más cercano a lo contemporáneo, ¿ustedes no lo ven como una posibilidad para debatir cuestiones como la que claro. se ha propuesto de crear una comisión de la verdad, por ejemplo? Lo que pasa es que también nosotros proponemos debate, por ejemplo, efeméride, lo que sea, pero también la gente lleva sus propuestas. Por ejemplo, esto de junio fue una propuesta que surgió con el Museo de la Resistencia. Sí. ¿Entiendes? Entonces, así ha habido otras propuestas que han venido desde fuera, nosotros le evaluamos, se aceptan. Sí, es parte de una discusión. Ustedes, por ejemplo, hicieron una discusión sobre Horacio Vázquez. Hay quienes están planteando la reivindicación histórica de Horacio Vázquez. Sí. Y ustedes lo acogieron. Sí, claro. Ya. Claro. Y sí, apoyamos el evento que se hizo en Moca. En Moca, que se hizo. Pero además, en la academia se puso a circular el libro de Eduardo Tejera. Sí, Eduardo Tejera. ¿Entiendes? Sí. O sea que hemos sido abiertos en ese sentido. Ya. Lo importante es la calidad académica y un debate de altura que sea académico, ya. No las ideas. ¿Qué sigue después de la publicación de este tercer volumen, sexto tomo, de la historia general del pueblo dominicano? Ya tenemos fecha para noviembre del mes que viene, del tomo 2, que ya está en imprenta. Está diseñado. Pero no van a debatir estos temas. No, primero, no hay una discusión entre historiadores y personas que no hayan sido los autores de estos textos para debatir algunos. Lo pensamos hacer para el año que viene. Para el próximo año. Sí. Se piensa hacer algunos debates sobre los libros y un balance de la historia del pueblo dominicano, pero mientras tanto ahora el apuro de nosotros es sacar las obras. Sacar las obras. Sí. Porque entonces, el apuro primero era que terminaran los libros. Ya. Después el apuro era cómo vamos a financiar, porque eso cuesta un dineral. Cuesta mucho dinero, sí. O sea, ese tomo cuesta más de 600,000 pesos. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Y hacerlo de la pero calidad. Evidentemente que tú llevas una ventaja como presidenta de la Academia de la Historia. ¿Qué? Que en el gobierno de Fran Moya se hizo un solo tomo, en el de Bernardo Vega un solo tomo, y en el tuyo se van a hacer 2 tomos. 4. 4 tomos. Entonces no puede ser. ¿Cómo va a ser? ¿Tantos? Sí, los 4. ¿Los 4? Sí. ¿Van a salir en tu gestión? Sí. Y tú solamente tendrás 2 años como presidente de la Academia. No, yo tengo 2 años, termino el año que viene. Termina el año que viene. Los 2 años. Sí. Y no hay reelección. No, gracias a Dios. Muchas gracias a Mukien Adriana Sanben, presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, y como presidenta de esta Academia Dominicana de la Historia, responsable de la historia general del pueblo dominicano, un proyecto que inició hace varios años y que ya está prácticamente culminando, como ella misma nos ha dicho. Muchas gracias, Mukien, y qué bueno. Les invitamos a buscar el 6º volumen de la historia general del pueblo dominicano, que ya está en algunas librerías dominicanas. Muchas gracias.